Bien. Vamos a compartir el escritorio. Bien, entonces comentarles que está en el aula virtual la clase número 14. Hoy vamos a trabajar sobre las fases de la evaluación curricular y el plan de evaluación curricular. Entonces están aquí las diapositivas que podríamos trabajar. Y tenemos una información adicional. Como siempre estamos manejando una información a nivel de Iberoamérica, a nivel de Latinoamérica, a nivel local. Entonces tenemos una información sobre los comités de evaluación curricular, que es como trabaja México. Aquí en Ecuador se llama Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿no? Tenemos un modelo de cómo, más bien unas fases, parece las más adecuadas, como comparar y evaluar el currículo, la evaluación y la calidad. Este es un caso de estudio hecho, me parece que es en la carrera de educación física, perdón, en la asignatura de educación física, pero no estoy seguro, creo que es educación física o es lengua, pero es un caso de estudio para mirar cómo se da el proceso. Tenemos un proceso de innovación, un archivo en donde nos da unas ideas bastante claras de cómo utilizar la evaluación curricular en la innovación. Y los compañeros durante el día me han preguntado bastante sobre la base legal de la evaluación. Pues esto está totalmente legal, normado, es obligatorio de hecho y tiene que cumplirse, ¿sí? El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es el ente que debe controlar aquello. Sin embargo, cada institución de manera autónoma también lo hace. Las auditorías internas al menos tienen que hacerse. Y eso está normado en la LOEI, en el capítulo 9 que les puse aquí. Bueno, está toda la ley, pero les pongo el capítulo 9 que es donde está la parte pertinente. Y de igual manera, en el reglamento de la LOEI, en el título 2 está todo lo referente a la evaluación curricular y evaluación tanto del meso como del microcurrículo y también de los procesos de evaluación para los estudiantes y docentes también, ¿no es cierto? Se evalúa absolutamente toda la comunidad educativa y y la planificación curricular. De tal suerte que está esto totalmente legalizado, normado y podemos revisarlo para aplicarlo en nuestras instituciones. Bien, ¿qué vamos a trabajar hoy? Las fases de la evaluación curricular. Eh, un poco solamente para hacer una retroalimentación de todo lo que es el diseño curricular, ¿no es cierto? Tenemos primero la fundamentación, donde está objetivos, metas, etcétera, del currículo, datos generales, la fundamentación teórica, metodológica. Tenemos el perfil de egreso como tercer punto y el cuarto, la organización estructural. Y finalmente, como último punto, la evaluación curricular. Quiere decir que se ha completado con lo previsto y básicamente esta es la última actividad que debemos realizar a nivel de planificación como tal. Bien, voy a apagar la cámara porque parece que algunos compañeros no me escuchan bien. De pronto yo también les apoyo en algo. La recomendación que en sus casas nadie más utilice las redes en estos momentos, ¿no? Esta evaluación parte de la necesidad o de la consideración de que en todo el mundo, se necesita mantener y gestionar sistemas educativos cada vez más igualitarios, inclusivos, oportunos y pertinentes. Eh, entonces, la evaluación se lo hace para medir cómo están estos aspectos y mejorarlos, ¿sí? Eh, Entiendo yo que nuestro diseño curricular, más bien nuestro currículo nacional, parte del 2016. Deberíamos para el 2021 tener ya alguna modificación. Entiendo yo que esto va hasta el 2025. Habrá que ver cuáles son las decisiones políticas y económicas también para cambiar un currículo. De todas maneras,
a nivel de meso y microcurrículo siempre tiene que haber este proceso de retroalimentación, ¿no? Entonces, los nuevos retos que hoy se enfrentan en materia de diseño curricular son cada vez más complejos. Justamente el hecho de hacerlo igualitario, inclusivo, eh, equitativo también, si cabe el término, y hacerlo oportuno y pertinente, nos complica, se hace más complejo, pero nos hace más eficientes y más pertinentes, porque vamos a lograr un diseño acorde a nuestra realidad, a nuestro entorno institucional y socialmente hablando. Entonces, claro, es necesario hacer un perfeccionamiento continuo de los diseños curriculares y todo lo relacionado con los elementos y sus componentes dentro del proceso de formación. Entonces, bien, a nivel de Iberoamérica, la propuesta es establecer un comité de evaluación curricular, el famoso SEC. En Ecuador, ya lo dijimos, se llama el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Sin embargo, la idea es igualita, es muy similar. Los que están haciendo el diagrama de flujo del Archivo de México se podrán dar cuenta que hay bastantes coincidencias, no solo con México, a nivel de todos los países hispanos, ¿no? Porque hay una tendencia mundial justamente eso es la investigación, esa es la ciencia, se va creciendo en conjunto y se va innovando. Entonces, este comité de evaluación curricular deberá incluir o deberá tener características de inclusión de todas las áreas para una correcta evaluación. Es decir, este comité tiene que tener toda la información necesaria y todos los parámetros necesarios, tanto como documentación, papelería, eh, inclusive objetivos y metas para todas las áreas que debamos trabajar, ¿no es cierto? Y no solamente áreas curriculares, sino también de infraestructura y recursos. Tiene que tener un carácter interdisciplinario y para ello se debe contar con un equipo de docentes. Esto no puede ser una sola persona. Equipos de docentes profesionales, técnicos, expertos, con amplia trayectoria académica y administrativa, recomiendan con posgrados y con experiencia en el área que vamos a evaluar, ¿cierto? De preferencia también especialistas en educación y manejo curricular, con conocimiento de investigación educativa, de manejo del currículo, que deba tener conocimiento de la infraestructura de la institución, tiene que conocer las bondades y debilidades que tiene la institución como tal, que tenga tiempo, por supuesto, para cumplir con estas tareas. Eh, Aquí viene un criterio que lo ponen como parte de las características de este comité, que tiene que ser flexible para llegar a acuerdos. Definitivamente, porque existen nuestras adaptaciones curriculares, existe nuestra particularidad, el momento de ajustar nuestros currículos. Por lo tanto, tiene que haber esa cierta flexibilidad. Y de igual manera tiene que haber un cierto interés o deben estar interesados por alcanzar los resultados adecuados en un tiempo predeterminado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los objetivos de este comité? Entiéndase comité como el grupo de evaluación, el instituto en nuestro caso puede ser el nacional o puede ser el de la zona, ¿no? Ya depende de cómo nos organicemos o cómo se mire, o puede ser inclusive interno la junta académica. Pero bueno, es normal la evaluación integral del plan de estudio a través de la creación de un programa participativo y permanente de evaluación curricular. Al inicio del periodo académico tiene que haber una planificación de la evaluación curricular, porque es continua. Al inicio, para revisar cómo está propuesto, y periódicamente hasta el final y ver el cumplimiento de los objetivos. Otro de los objetivos es coordinar e integrar las actividades de evaluación curricular de la especialidad que corresponda para mejorarlas, ¿no es cierto? Para optimizarlas.
así como apoyar y asesorar a las áreas que se estén realizando la evaluación. Nuevamente, no se trata de castigar, no se trata de censurar. La evaluación es un tema de apoyo y asesoramiento para un mejoramiento continuo posterior. Otro objetivo es analizar sistemáticamente los logros y las deficiencias del plan de estudios, entiéndase plan curricular, esto es tomado de México, por eso tiene otro término, a nivel meso y microcurrículo para sugerir las adecuaciones necesarias. Mantener la evaluación permanente del plan de estudios. Si bien es cierto, estos objetivos nos indican como un comité de evaluación curricular, en la LOEI también existen los mismos criterios, ¿sí? Un poco más ajustado a nuestra constitución, pero básicamente tienen los mismos criterios, de tal suerte de que eh, sin ningún problema, parte del comité puede ser un extranjero también, un profesional que se haya formado en educación en otro país, sin ningún problema puede venir y ejecutarse acá, porque la ley está justamente alineada a parámetros eh, mundiales, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer este instituto de evaluación o qué es lo que hace? Desarrolla un programa de evaluación curricular continua y permanente, ya lo dijimos como un objetivo, pero ahora es como actividad, ¿no es cierto? Definir y priorizar las áreas de evaluación. Definitivamente no vamos a poder medir todas las instituciones, todas las áreas y todos los procesos y actividades en un mismo periodo. Entonces se puede priorizar acorde a la necesidad y a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Identificamos, deben identificar actividades de evaluación curricular que se realicen en cada especialidad. De igual manera, ¿no es cierto? Hay que ajustar nuestro modelo de evaluación para cada especialidad que nosotros cada área que vayamos a evaluar, porque siempre es diferente, ¿no? Cada cual tiene su particularidad, su relación. Sin embargo, de aquello, hoy vamos a ver unas matrices estándares que se pueden aplicar en todas las áreas. Lo que deberíamos revisar ahí con estas matrices es una ponderación de cómo valorar de acuerdo al entorno. Entonces, claro, debemos seleccionar los instrumentos de evaluación eh, dentro y fuera de la institución. Recordemos que la parte externa de nuestra institución, la sociedad, la familia, tiene mucho que ver con nuestra evaluación curricular. Eh, claro, y si no los hay, pues debemos crear los instrumentos que sean necesarios. Hay que colaborar en la creación entonces de esta base única curricular. Hoy vamos a ver las fases de la evaluación curricular desde el punto de vista de varios autores. Todos coinciden en muchos conceptos, ellos son más específicos, otros son más generales, y vamos a poder eh, abstraerlo, ¿no? De todas formas, hoy vamos a ver varias fases, varios procesos que podríamos coger. Mañana completamos con los modelos completos como tal suerte que nosotros, ustedes en nuestro caso, podrán escoger y encaminarse por alguna de estas alternativas. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Claro, habíamos dicho ayer, los objetivos planteados versus los resultados. Tiene que haber una coherencia entre los elementos y componentes planteados versus los elementos y componentes observados al momento de la evaluación. Es decir, vamos a trabajar sobre asignaturas, sobre los estudiantes, sobre la infraestructura, sobre los procesos de investigación educativa, sobre los procesos de los docentes, inclusive evaluación docente como tal, ¿sí? Para saber si es que en realidad los objetivos de perfiles y competencias se están cumpliendo de acuerdo a lo esperado. Independientemente del tipo de institución, esto sería lo que tenemos que evaluar. Ahora, ¿cómo evaluamos cada cosa? Ese es otro tema, ¿no es cierto? Es otro proceso. Tenemos que vernos un instrumento para cada uno de estos aspectos. ¿Sí? Aquí nos dan un flujo. Los que estén haciendo ya el deber del archivo del diagrama de flujo, más o menos nos puede quedar algo parecido, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a evaluar? Lo que decíamos, profesor, alumno, asignaturas, infraestructura, investigación. ¿Cómo vamos a evaluarlo? Vamos a utilizar instrumentos, vamos a buscar información por medio de los instrumentos
Estos nos van a describir y nos van a permitir hacer un análisis de las características de la realidad como tal y vamos a comparar, ¿no es cierto?, con los perfiles y competencias a ver si tienen relación. Aquí está una coherencia. Y esto es un círculo hasta lograr establecer la coherencia. Luego de aquello, luego de este análisis de todos los perfiles, competencias y las características, vamos a un juicio diagnóstico, es decir, vamos a tomar una valoración y vamos a decir en qué estado se encuentra. Luego de aquello podemos, decíamos ayer, ¿no es cierto? La evaluación nos permite tomar una decisión. Entonces, luego de aquello vamos a tomar una decisión que permita una adecuación curricular a nivel meso o micro, ¿no es cierto? Al final, después de algún tiempo, todos avisamos al currículo nacional para tener una adecuación del macro currículo. Sí, otro autor, este modelo lo plantean aquí en Ecuador. En el archivo que está en el aula virtual están los autores y está toda la referencia, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Bien, tenemos el currículo, queremos evaluar la calidad y vamos a utilizar para ello estrategias didácticas, más bien, vamos a lograr que con esto se den o se planteen nuevas estrategias didácticas y metodológicas. Entonces, del currículo pasar a un proceso de evaluación quiere decir, ya lo implementamos y lo vamos a medir, y vamos a medirlo en función de mejorar la calidad. Una vez que tengamos estos dos aspectos trabajados, el tema de calidad y el tema del currículo, entre ambos vamos a generar estrategias didácticas metodológicas. Es un proceso, es una metodología que puede estar funcionando, y más bien dicho, funciona, pero en instituciones pequeñas, ¿sí? Porque aquí no hablamos de áreas, ¿ah? Hablamos de todo el currículo, y esto incluye inclusive la infraestructura, como vimos antes, y es una evaluación completa. Entonces, esta metodología está bastante bien siempre y cuando se utilicen para instituciones pequeñas. Según otro autor, Herrera, dice, no, aquí solo lo vamos a poner en 3 fases, no nos vamos a complicar. Vamos a hacer un diagnóstico de necesidades y oportunidades. Bien, ¿qué requiere la institución? ¿Qué requiere la sociedad en donde está funcionando la institución? Número 2, fase 2, planificación y elaboración de las estrategias de intervención. Vamos a indicar cómo vamos a hacer el proceso de intervención eh, acorde a lo que queremos encontrar o queremos probar de acuerdo al diagnóstico. Y la tercera fase, simplemente vamos a implementar las estrategias para verificar si es que se está cumpliendo. En cuarta fase, la evaluación de resultados. Este este proceso de evaluación curricular, pues bastante eh, a grosso modo, ¿no es cierto? Igual nos indican un proceso a seguir, pero habrá que desmenuzarlo a más detalle cada una de estas fases. Bueno, más adelante vamos a ver el plan con Raúl, mañana vamos a ver los modelos y ahí tendremos un poco mayor información, ¿no es cierto? Sin embargo, para resumir un poco lo que hasta aquí a nivel mundial se está trabajando, siempre vamos a tener estas fases en general: la planificación de la evaluación, la recolección, selección de instrumentos de evaluación, ahí nos falta escribir la palabra instrumentos, ¿no? Interpretación y valoración de esa información, comunicación de resultados y la toma de decisiones. Y finalmente, claro, ya la retroalimentación. Sin embargo, la evaluación como tal quedaría en el informe final y la toma de decisiones, la aplicación ya depende ya de la institución. Esto ya hablamos ayer con Raúl y conmigo también. Toda esta información tiene que salir de una evaluación externa, de una evaluación interna, de una evaluación sumativa, del contexto, de los insumos, del proceso, del resultado y del producto. Sin embargo, estos 5 macro actividades nos van a permitir dar un resultado global. Ahora, si lo podríamos
graficar a lo que acabamos de hablar es esto, ¿no es cierto? Tenemos la fundamentación, el perfil, la organización curricular y la implantación. Dentro de la fundamentación, el contexto, dentro del perfil es el insumo o la entrada. Dentro de la organización curricular está la evaluación interna, que vamos a medir eficiencia y eficacia de los procesos. Y en la implantación ya será el resultado, en donde la evaluación externa nos dirá qué tan eficientes y eficaces también hemos sido en función de aquello. ¿Qué evaluar? Esto está según la LOEI. Vamos a evaluar perfil académico, perfil profesional, vamos a evaluar objetivos, vamos a evaluar contenidos, metodologías, evaluaciones como tal, las estrategias que utilizan los maestros, los procesos de enseñanza, las condiciones de infraestructura, materiales, espaciales, humanas, los valores, modelos y actitudes, los procesos de socialización y los modelos del docente. Esto, de igual manera, según la LOEI, nos indica una evaluación interna y ya nos dice el parámetro para manejar la eficiencia, congruencia del plan, viabilidad del plan, continuidad del plan, integralidad del plan y vigencia del plan. Y la eficacia, rendimiento académico y cumplimiento del plan de estudios. ¿Sí? Y de igual manera la evaluación externa, ¿sí? La relación costo-beneficio y la contrastación de los resultados con otras instituciones. ¿Qué significa? Aquí ya vamos a hacer un benchmarking, ¿no es cierto? Vamos a hablar como lo que sucedió en las universidades, una categorización, este está bien, este está mal, es tipo A, B, C, es calidad 1, 2, 3, etc. Y la eficacia, las funciones, es decir, el perfil profesional adecuado. En nuestro caso podría manejarse como se me ocurre número de estudiantes que han aprobado la universidad, por ejemplo, si es que es un bachillerato complementario, número de bachilleres que estén ya en un mercado laboral. Y claro, el impacto que esto tenga en la comunidad. Aquí este es un modelo planteado en Ecuador que se ha aplicado, ¿sí? Es basado en un modelo chileno, pero se está aplicando en varias instituciones particulares, principalmente del Ecuador. No se aleja de la ley de la LOEI. Sin embargo, aquí nos indica básicamente, en primera instancia, las consideraciones generales como tal, la información que vamos a disponer. Si analicemos una analogía, estamos hasta aquí exactamente igual a los otros procesos que hemos visto. Luego luego es la evaluación como un proceso, es decir, se hace el plan. Luego tenemos la evaluación intrínseca del currículo, ¿sí? Luego de aquello, revisamos y validamos la coherencia con el currículo versus el perfil, ¿sí? Luego de aquello nos vamos con los alumnos, con los estudiantes, terminamos con los resultados de aprendizaje en el contenido, en las áreas específicas que estemos analizando, evaluamos los estudiantes, evaluamos a los docentes y finalmente terminamos con la comunicación. Si nos damos cuenta, son procesos bastante similares, todos apegados a la ley, pero que de alguna manera nos permiten avanzar con el proceso de evaluación. ¿Cuál escoger? Depende. Depende del tipo de institución, depende de las áreas que vamos a evaluar, depende de la complejidad y depende de qué queremos lograr. De pronto se hace una evaluación solo infraestructura, una evaluación solo talento humano, una evaluación solo de estudiantes, de resultados, o una evaluación integral. Entonces, bueno, cada uno de estos tipos de procesos nos va a permitir lograr aquello, ¿no? Bien, aquí tenemos una secuencia para evaluar, igual una evaluación curricular, pero le da una característica especial por competencias. Nos vamos a dar cuenta que es lo mismo, cambia un poco el enfoque, ya vamos a ver en la otra lámina. Empezamos con el análisis del proceso pedagógico de competencias, luego las secuencias y progresión de las competencias, es decir, resultados parciales que se vaya teniendo.
luego el aporte de las asignaturas a las competencias, luego revisamos de acuerdo a aquello, fíjense que tenemos aquí un regreso, ¿no es cierto? Es decir, vemos que cumpla y regresa, vemos que cumple y regresa. Y también tenemos una retroalimentación general, ¿sí? Tal y cual. Entonces, claro, luego de revisar el aporte de las asignaturas, se analizan si es que es necesario ajustar la malla curricular y realizamos el plan de mejoras, ¿no es cierto? Básicamente el mismo esquema de todos los procesos que estamos viendo hasta ahora, pero ya enfocado directamente a competencias. Entonces, ¿aquí qué nos indica? Bien, vamos a coger la competencia, realizamos el proceso pedagógico de las competencias del perfil de egreso, elaboramos una secuencia. Al mismo momento, nosotros eh, a la par vamos a verificar el aporte y la actualización si es que es necesario. Si nos damos cuenta en este diagrama, todo es de ida y vuelta, ¿no es cierto? Nos regresamos, analizamos, comprobamos, verificamos, regresamos. Esto es continuo, de tal suerte que se puede dar en procesos de tiempo muy cortos que nos permitan asegurar la calidad esperada, ¿no? Al final vamos a tener verificado que los logros esperados, los objetivos esperados y los logros de aprendizaje se hayan cumplido, ¿sí? Y tendríamos al final de todo este proceso un currículo actualizado en función de este logro. Si nos damos cuenta, es bastante similar, a un poco alineado al tema de competencias. Bien, y finalmente quiero pasarme a ver esas matrices que les indiqué. Este es el modelo más utilizado en el Ecuador, es el que utiliza inclusive eh, en las zonales de educación. Sí, que de igual manera lo vamos a analizar, es bastante igual, ¿no es cierto? Tenemos una evaluación interna, tenemos una evaluación externa, analizamos las características de los elementos de evaluación curricular, analizamos las dimensiones del currículo y básicamente el proceso que se da para cumplirlo. Cada uno de estos puntos, bueno, ya lo hemos visto ayer y hoy, tiene un conjunto de pasos a seguir. En el plan se verá mayor nivel de detalle. Bien, entonces les quiero indicar estas matrices que son de ejemplo. Tabla de valoración, aquí está. No sé si esto les subí, parece que esto no está en la plataforma, ya les subo en unos minutitos. Bien, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, tabla número 1. Tabla número 1, ¿cierto? Elementos para evaluar a los profesores. Está un poco pequeño, le vamos a hacer más grandecito. ¿Sí? Entonces, bien, primero, ejes, perfil del docente. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué variables vamos a tener? Si es tiempo completo y profesores de qué asignatura. Es una ficha de identificación. ¿Cuál es un indicador acá? La edad, el sexo. ¿Qué instrumento tenemos? Un cuestionario. Vamos a ver qué otra variable, nivel de estudio, formación en docencia, formación en el área, qué categoría tiene, qué experiencia tiene, cuál es el reconocimiento o estímulo que ha recibido, cuál es la actualización docente en el último periodo, en el último año. Bien, luego tenemos desempeño docente, opinión del alumno, opinión de los profesores, de los pares, opinión de la satisfacción, es decir, aquí tendríamos una autoevaluación, una coevaluación y una heteroevaluación, ¿sí? El cumplimiento del programa, etcétera, ¿no es cierto? Ahora bien, la otra parte, a los alumnos, perfil de ingreso, qué antecedentes tiene, si se pide o no se pide, qué indicadores, qué escuela, qué procedencia, y una encuesta. Listo, por poner un ejemplo. El abandono escolar, vamos por acá. ¿Qué nos dice? El riesgo de abandono, hay una suspensión o deserción. ¿Cuál es el indicador? Materias, asignaturas no aprobadas.
¿Qué instrumento tenemos? Una base de datos de los servicios escolares de bienestar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, simplemente cogemos esta matriz, lo vamos llenando. Si es necesario generar algún formato adicional, pues lo vamos completando. Tenemos otra tabla para evaluar asignaturas de infraestructura. Por ejemplo, eje de evaluación, programa académico. ¿Cuál es la variable aquí? Vamos a ver esta de aquí. Satisfacción de los profesores y alumnos con la asignatura. ¿Cuál es el indicador? El grado de satisfacción. ¿Qué vamos a hacer? Es una encuesta de opinión a profesores y alumnos. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo, el área de integración. ¿Existe vinculación con las TICs, por ejemplo? Número de temas que utilizan las TICs. Una encuesta, simple. En infraestructura. Vamos a ver un ejemplo de infraestructura aquí. Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuáles son las variables? ¿Cuántas aulas o en qué estado están? Laboratorios, si son grandes, pequeños, bibliotecas, auditorios, sanitarios, etcétera. Número y satisfacción por demanda, por profesores, por alumnos. ¿Y cuál es el instrumento? Un cuestionario que permita responder estas preguntas. Sí, esta es la matriz más completa que hemos podido encontrar y que se aplica. En realidad se aplica en auditorías, pero la evaluación es muy similar. Básicamente es una evaluación también. Y esto se está aplicando también en nivel medio, así es que sin ningún problema lo utilizamos. Aquí tenemos para evaluar la parte de investigación educativa, por ejemplo, estrategias de enseñanzas por competencia, cuál es la variable, qué proyectos existen, cuáles son los indicadores, por ejemplo, número de proyectos, tipos de investigación, grados de avance y el instrumento, un cuestionario. De tal manera que con estas tablas, si podemos llenar estas matrices, sin lugar a duda vamos a poder llegar a una conclusión diagnóstica para saber en dónde está fallando y cuál sería el plan de mejoras. Bien, esta tabla no está en el aula virtual, ya les voy a subir en este momento, ¿no? Estas matrices. Les va a ser bastante útil al momento de conformar este comité de evaluación. Bien, hasta aquí trabajaríamos con este tema. Vamos a darle paso a Raúl para continuar y al final nuevamente se abriría el tema de preguntas. Mientras le activamos a Raúl, ahí está, ya está como moderador. Solo recordarles, esta semana terminamos el día jueves y haremos una actividad que les voy a explicar al final en compensación a la clase presencial que deberíamos tener, ¿no? Bueno, al final detallamos aquello. Raúl, buenas noches, bienvenido. Gracias. Buenas noches, Fernando, compañeros. Ya, Raúl. Gracias. Vamos a continuar, pues, con lo referente al plan de evaluación curricular. Ya cotejando con lo que acertadamente nos ha indicado Fernando. Me voy a permitir también, obviamente, ya para iniciar, compartir la pantalla y proseguir con esto, ¿no es cierto? A ver. Sí. Ya está, Raúl. Entonces, justamente, ya, gracias, Fer. Entonces, ahí justamente lo que nos toca conversar en este momento es acerca del plan de evaluación curricular, ¿no? El plan, bueno, empecemos con estos criterios, ¿no? El plan de evaluación debe ser diseñado, como ya bien lo mencionó Fernando hace un momento, para recoger información útil del contexto, ¿no es cierto? Información útil que nos permita contrastar o validar o comparar, ¿no es cierto?, con lo que estuvo prescrito en una programación curricular. Recuerden que hablamos justamente ayer de esa situación, que el evaluar en este sentido es comparar los objetivos con los logros, ¿no es cierto? Y ver si es que los logros que son valga la redundancia, los logros que se consiguieron luego de aplicar nuestra propuesta curricular, ¿están de acuerdo o en qué nivel se llegaron a completar con relación a los objetivos que se plantearon en nuestras planificaciones? ¿No es cierto? Y también deben considerar un lapso de tiempo, eso ya sabemos, de un periodo lectivo o en la situación macrocurricular,
de algunos años, ¿sí? 5 o 4 años, depende de dónde sea que se apliquen las planificaciones y las programaciones curriculares. ¿Ya? Entonces, también vamos a partir de que, del hecho de que este proceso evaluativo debe estar, como ya lo dijo Fernando también, liderado o llevado, debe ser realizado por un equipo evaluador mixto. ¿Mixto en qué sentido? En el sentido de que la evaluación es externa, ¿no? Y ellos son los encargados de analizar, recoger, solicitar, procesar, sacar resultados a partir de ¿qué? De la información que nos proporcione el equipo de evaluación interno, ¿no es cierto? Recuerden, la evaluación puede ser interna y externa. Entonces aquí, cuando ya se hace una evaluación externa, se conjugan las dos, ¿no? El equipo externo es el que va a evaluar en base a ¿qué? En base a la información que se le requiera, que sea necesaria, pedirle al equipo de evaluación institucional interno, ¿no es cierto? Y este conjunto interno, este equipo interno, perdón, debe estar conformado por un grupo también interdisciplinario, ¿no? Docentes, directivos, y si da el caso, pues también los representantes de los estudiantes, ¿no? Ya, en cuanto al marco de referencia, como ya se mencionó en las sesiones anteriores, pues la concepción de evaluación no debe asumirse como una situación correctiva, como una... Bueno, en realidad sí sirve para corregir ciertas cosas, pero no es una situación que sea para castigar, que sea para reprimir, ¿no es cierto?, para separar personas, y en el caso que hablaba Fernando, para categorizar, ¿no? Eso, como les comentábamos ayer, eso ya desapareció, lo de las categorías de las universidades, por ejemplo, pero no debe servir para eso, no debe servir más bien para mejorar, y en base al contexto, en base a las situaciones que se deban evaluar, como hablamos ayer, debe ser en base a ese contexto una evaluación diferenciada, ¿no es cierto? Y a medida que se vayan superando ciertas situaciones y se vaya avanzando, porque esa es la idea de la evaluación, ¿no? Es medir, valorar, sacar información relevante de ciertos aspectos que me permitan mejorar. Ya cuando todos lleguemos al mismo nivel, un escenario pseudo utópico, ¿no es cierto? Porque es algo bastante complicado por las situaciones e instituciones que tenemos en nuestro país. Es imposible, diría yo, en el contexto actual, llegar a tener todas del mismo nivel, y en ese momento les evaluaríamos todas como tal, ¿no? Como iguales, como unas instituciones de estándar, ¿ya? Entonces, lo vamos a tomar al plan de evaluación o a la evaluación en sí, al proceso de evaluación en sí, como un proceso para la mejora, ¿no es cierto?, como dice aquí, y el reajuste continuo, ¿sí? Y que se trata de justamente recabar información, no cualquier información, sino la valiosa y útil, como dice aquí, la que nos sirva para... recuerden que ayer en la clase de ayer hablamos que uno de los momentos, digamos así, de la evaluación importante es la delimitación, ¿no es cierto? En esa delimitación nosotros definimos qué queremos medir y ya pensamos cómo vamos a medir. Fer hablaba hace un ratito de ya los instrumentos, las técnicas. Eso, al igual que en una micro programación curricular, como hablábamos en algunas sesiones atrás, eso debe estar bien definido, ¿no? ¿Qué quiero medir? Para saber cómo lo voy a medir, ¿sí? Inclusive para saber cuándo lo voy a medir, cómo lo voy a medir, qué técnica, qué instrumento voy a usar. Entonces, si partimos desde esa premisa, nosotros sabemos que la información que recogemos para evaluar no es cualquier información, ¿no es cierto? Es la información que me va a servir para justamente valorar el progreso de las actividades, hasta donde los logros, ¿no? Los logros de las situaciones que queremos justamente medir, ¿no? ¿Sí? Con el propósito de orientar adecuadamente a la toma de decisiones. Objetivos del plan, ¿sí? Describir y analizar el contexto donde es aplicado el proyecto curricular de la institución educativa, ¿no? En general, estos son conceptos generales. Entonces, el plan de evaluación tiene como primera parte la descripción y el análisis del contexto. Eso es importante, ¿no es cierto? Como en un proyecto de investigación, ¿qué se hace primero? Pues se analiza la situación actual. Cuando hacemos las tesis, ¿no es cierto? Se revisa la situación actual, y de ahí se parte hacia una nueva teoría, una innovación o aplicación de conocimientos. Entonces, igual es aquí, ¿no?
debemos analizar el contexto de la unidad educativa, del colegio, de la universidad, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros objetivos. Y ahí tendremos la métrica, las medidas, la información necesaria para ver cómo lo evaluamos, ¿no es cierto? En este primer objetivo del plan, nosotros vamos a determinar de dónde partimos, ¿no es cierto? Entonces, luego de eso podremos diferenciar cómo aplicamos ese plan. Primero, cómo lo diseñamos, cómo planificamos, y luego cómo le evaluamos a una unidad educativa, por ejemplo, con respecto a otra, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? También el objetivo del plan es identificar coherencias, pertinencias y adecuaciones del proyecto curricular de la institución educativa al contexto educativo. Esto se ha hablado siempre, ¿no? De la programación curricular, siendo esto una parte, como bien dijo Fernando, la parte final y una de las más importantes del proceso de programación curricular, pues debe ser también un hecho sistemático, coherente, ¿no es cierto? Debe tener pertinencia, y lo que habla Fernando, debe haber una adecuación, ¿no es cierto? Sí, la evaluación nos permite también, pues, hacer una adecuación del proyecto curricular en cada evaluación, o al andar, como dijimos ayer, ¿no? Y obviamente es muy importante lo del contexto. Por lo que hablamos ayer, no se puede evaluar a todas las instituciones educativas, por ejemplo, con la misma vara, como decíamos, ¿ya? Ya, las fases del plan, pues si vamos ya a diseñar un plan operativo, ¿no? Que esa es la idea, un plan que sea operativo, adecuado, que sea coherente, que esté de acuerdo al contexto. Nosotros tenemos pues que elaborar este plan de evaluación pensando en todo eso, ¿no es cierto? La planificación, recuerden que es anticiparnos a las acciones que vamos a realizar y si se puede también, a los imprevistos, ¿no? ¿Sí? La segunda fase ya en sí es la ejecución, ¿no es cierto? En la fase anterior lo diseñamos, lo maquetamos, y en la segunda parte ya lo vamos a ejecutar, ¿no es cierto? ¿Qué es ejecutar? Pues en primera instancia, en la fase de planificación del diseño ya se debe escoger, como dijo Fernando, las técnicas y los instrumentos que vamos a emplear, que una encuesta, que una lista de cotejo, que una guía de observación, que, qué sé yo, análisis de documentos, etcétera, etcétera. En realidad, para hacer una evaluación de currículum hay bastante recurso, bastante instrumento que se puede emplear de acuerdo a lo que queramos, obviamente, a qué información queramos obtener para analizar y evaluar lo que queramos medir, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en la fase de ejecución ya se están elaborados los instrumentos de evaluación y se los utiliza, ¿no es cierto? Se los utiliza para poder, pues, obtener los resultados, ¿no? Aquí esto se dejó así, ya se evalúa la organización de la información y se realiza el análisis de los resultados. ¿Qué son los resultados? Es la información obtenida a partir de los datos analizados, ¿no es cierto? Y los datos, estos que analizamos, ¿de dónde los sacamos? De las encuestas, de la revisión de los documentos, de las situaciones, qué sé yo, como decía Fernando, ¿no? Si vamos a evaluar infraestructura, un laboratorio, tendrá que haber a lo mejor un documento, bueno, ya se me fue el nombre, en el cual conste que en ese laboratorio hay tantos asientos, tantas mesas, tantas computadoras, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, la institución debe estar abierta para que el equipo evaluador externo vaya y visite de pronto ese laboratorio, esas instalaciones, pues para constatar que la información que le da el equipo de evaluación interna es real, ¿no? ¿Sí? Aunque no deber bastaría con los informes, pero se puede dar que estando in situ, ahí en campo, pues la gente del grupo de evaluación externa, pues quiera ingresar y está en potestad no es potestad, es una obligación, diría yo, de las instituciones educativas, pues dar las facilidades, ¿no es cierto?, para que los evaluadores externos realicen su trabajo de forma adecuada, ¿no? Otra fase es la comunicación de los resultados, ¿no es cierto? Entonces, como en todo, ya sabemos, se debe realizar un informe y este será publicado, si cabe, si se debe hacer, o será transmitido a, a quien deba revisarlo, ¿no? A instituciones de orden superior. ¿Para qué? Pues para justamente con estos resultados hacer lo que hemos dicho todo este tiempo, ¿no es cierto?
tomar medidas de cambios curriculares, adaptaciones, o cambiarlo, o modificarlo, lo que sea, ¿no? Y finalmente, como fases de la planificación del plan, pues está la meta-evaluación, ¿no? Como ayer ya lo mencionó Fernando, son datos igual, ¿no? Todo esto es dato, pues que nos permite determinar qué tan efectiva fue la evaluación, ¿no es cierto? El proceso nos permite evaluar la evaluación, digamos así. Ya, justamente en ese momento nosotros podemos, pues, determinar también con un conjunto de matrices, con un conjunto de técnicas e instrumentos, qué tan efectivo fue el proceso mismo de la evaluación, ¿no? Un poco independiente de los resultados que se obtuvo, sino cómo se ejecutó el proceso de evaluación dentro de una institución educativa. Ya, esto es importante antes de revisar estas matrices. Es importante considerar que los resultados, sobre todo de la evaluación externa, son de mucho interés, ¿no? Para la comunidad educativa en general, ¿no? Sí, porque generalmente esa evaluación educativa, esa evaluación curricular final, externa, perdón, va a ser la que refleje el estado del proceso curricular hacia, como les dije hace un rato, hacia entes de orden superior, ¿no? La dirección de educación en unos casos, de educación media de pronto, y el CES se decide en el caso de la educación superior, ¿sí? Y en cuanto, para finalizar, es muy importante volver a recalcar que esta evaluación es un resultado, si bien es cierto, del conjunto de evaluadores externos, pues está también apoyado o se alimenta, como ya dijimos, de la información que se obtiene de la evaluación interna, ¿no es cierto? Por eso siempre es la evaluación interna, y después de eso, pues ya se nos viene, como decimos, ¿no? O nos cae la evaluación externa, que es la que en realidad va a hacer que, no en gran escala, digamos así, se realicen cambios grandes o modificaciones grandes, o que se sustituya el modelo que empleamos, en base a nuestra evaluación y a nuestro proceso educativo que esté correcto, o que se detecten algunas falencias, ¿no? En la programación curricular, y se las pueda innovar, reemplazar, cambiar, modificar, como ustedes lo quieran decir. ¿Ya? Igual existen unas matrices, Fernando ya indicó la que ya les indicó y dijo que ya la iba a subir, entiendo que ya estará subida, la que se aplica aquí en el Ecuador. Esta es una, igual de aquí, de un país de Sudamérica, me parece que es de Perú, es esta así. Y como ven, o sea, igual tiene, ¿no? Un ámbito, tiene un subámbito, tiene los criterios de evaluación, y de ahí pues también tienen los indicadores, y en base a esos indicadores se va a pensar en las técnicas y se va a pensar en los instrumentos con los que vamos a realizar esta evaluación. Entonces, para hacer una pequeña revisión nomás, porque aquí están publicadas, son unas 4 tablas, creo. Sí, en primer término, la matriz de evaluación parcial, uno, que lo llaman ellos, tiene, como decíamos, como ámbito siempre el contexto, ¿no es cierto? Es importante, el contexto nos va a dar una u otra métrica, unas indicaciones, ¿no es cierto? Unas orientaciones para evaluar ciertas cosas de una forma, en otro lugar, en otro contexto de otra forma, e inclusive en otro lugar no evaluar, ¿sí? Entonces vamos a ver de pronto de los padres de familia, existen pues necesidades de progreso, ¿no es cierto? Esa es la necesidad de los padres de familia que confían en una educación educativa, ¿no es cierto? Entonces se podría realizar, y de hecho debe haber alguna rúbrica de evaluación o una encuesta en la cual nosotros podamos medir las necesidades de progreso. ¿Qué expectativas tiene? Pues aquí están, ¿no?, las expectativas que tiene el padre de familia en función de lo que desea que su hijo obtenga dentro de una institución educativa u otra, ¿no es cierto? Entonces vamos a pasar, esta es otra parte de aquí. Sí, igual, miren, la matriz de evaluación parcial es también hacia la evaluación externa, ¿no? ¿Qué espera la sociedad? ¿Qué tiene la sociedad? ¿Qué espera la sociedad de nuestras instituciones educativas? Sí, tiene, pues, si hablamos de pronto de una universidad, tiene demandas en cuanto a lo que nuestros profesionales vayan a hacer en cuanto a lo social. Obviamente la parte productiva, la parte económica es muy importante. Si están capacitados
de acuerdo a las tecnologías actuales, ¿no es cierto? E igual deben tener unas competencias académicas mínimas para salir al mercado a trabajar, ¿no? Que, la mayoría de personas pensamos en eso, siendo que el perfil profesional debe ser en estos tiempos un emprendedor y esas cosas, pero el ser un emprendedor también implica el tener este tipo de perfiles, digámoslo así, ¿no es cierto? Este tipo de indicadores, deben tener, se puede medir, ¿no? Ya, en cuanto al currículum, miren, sí, igual tiene la misma estructura, ¿no? Ámbito, subámbito, criterios e indicadores. Vamos así mismo como que a revisar uno o dos. Vamos a hacerlo, en este caso, el de la segunda parte, de la segunda hoja. Sí, mire, estamos en el criterio currículum, ¿no? ¿Qué es lo que queremos evaluar? Pues los contenidos. ¿Y qué criterio me interesaría evaluar? La pertinencia, ¿no es cierto? Y la pertinencia, ¿cómo haríamos? ¿Qué indicador? ¿Cómo mediríamos? Responde a los intereses de los estudiantes. Ayer hablábamos, ¿no es cierto? Que una de las técnicas más utilizadas y validadas, digamos así, es pues hacer el análisis de los egresados, si hablamos de una universidad, ¿no es cierto? O de los bachilleres. Ese es un termómetro bien importante que nos permite, pues, ver cómo les van a nuestros compañeros graduados ya de colegios o universidades, escuelas politécnicas, cómo les va y a ellos preguntarles, pues, ¿no es cierto? Si lo que aprendió con la malla curricular propuesta, con los planes y programas, responde a sus intereses, ¿no es cierto? ¿Sí? Igual, miren, existe relación entre las necesidades de los estudiantes y de los contenidos. Igual, ¿no es cierto? Esto se puede hacer. Y el termómetro, bueno, es como les digo, ya con la gente que sale, porque ellos van a campo, ya a probar si los skills, las habilidades que adquirieron, les sirven, ¿no es cierto? Entonces, ellos son quienes en verdad nos van a decir, sí, o faltó esto y faltó esto. ¿Y esto qué puede generar? Que con un consenso de pronto de directivos, ¿no es cierto?, de una comisión de carrera o de directivos de un colegio, escuela, se haga un cambio, ¿no es cierto?, de una malla curricular, que responda a las necesidades de los estudiantes, ¿no es cierto? ¿Qué le hace falta? Y qué, o sea, qué necesita y qué hace falta que mi currículum cumpla en cuanto a los contenidos, ¿no es cierto? Aquí miren está la situación de la transversalidad, ¿no? Se insertan valores culturales en el currículum, también ya hablamos de eso, son los temas según los 5 ejes que nos dictaba nuestro gobierno, que hay que introducir de manera transversal, sin que estén escritos en nuestras microplanificaciones, digamos así, se deben tratar en clase, ¿no es cierto? ¿Sí? En cuanto a los temas transversales como subámbito, pues tenemos, miren, la adecuación, ¿no? Existe relación entre la formulación de los temas transversales y las necesidades del contexto, y esto es importante, y se acota con lo que estaba hablando hace un ratito, ¿no es cierto? Sí, hay que analizar también, pues hay que medir si lo que estoy hablando como tema transversal tiene una pertinencia, ¿no es cierto?, con el tema, ¿no es cierto?, con el tema de estudio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando hicimos nosotros la situación del PUD, era creo, sí, del PUD, en el que poníamos los criterios de adaptación curricular, por ejemplo, al final nos pedía pues que pongamos los temas transversales, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Yo pusimos como 7. Luego ahí por ahí me preguntaron, ¿debemos poner los 7 o los 5 ejes? No, debemos poner a lo mejor uno o dos, pero tratando de que la temática tenga algo que se hile un poquito a lo mejor con la asignatura que estamos dando. Siempre hay algún criterio, ¿no? Recuerden que la axiología, por ahí se podría atacar de pronto. La axiología es una ciencia que habla de la ética y la moral en las profesiones, ¿no es cierto? Entonces, por ahí se busca axiología del odontólogo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí yo puedo sacar algún tema que ponerle como eje transversal en la situación de medicina o odontología, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, miren, hay que estar consciente también de que esas situaciones también las vamos a evaluar, ¿no? No vamos a poner un tema porque sí. Hay que tener también en cuenta que debe aportar en algo al currículum, ¿no es cierto?, en algo a la formación integral que hablábamos de los jóvenes, niños o adultos que se eduquen en la institución en la que laboremos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto
Continúa, ¿no es cierto? Continúa. Criterio. No, aquí me faltó un encabezadito, pero bueno. Igual, ¿no? Esta es la matriz de indicadores, instrumentos y fuentes, ¿no? Miren, aquí ya se habla de técnicas, ¿no? Se habla de técnicas para la evaluación. Entonces, si tenemos, con respecto a las necesidades de los alumnos, las necesidades individualizadoras, por favor, se los puede medir mediante una encuesta, ¿no es cierto? Y un cuestionario, ¿cuál es la fuente donde que voy a recabar esa información? Pues los estudiantes, ¿no es cierto? La necesidad de progreso también la presentan los estudiantes, ¿sí o no? Estamos ahí como estudiantes porque tenemos necesidad de progresar. Y igual, miren, se lo hace como una entrevista, se lo hace como un guión, ¿no? Un guión, se guioniza, se hace un guión de la entrevista, de la conversación, y se saca la información que queramos, que creemos que es pertinente para ver la necesidad de progreso de nuestros estudiantes. Sí, en ese sentido, pues hay bastante información, ¿no? Este es un ejemplo, como les comento, de una universidad que no recuerdo de cuál es, bueno, no recuerdo de qué universidad es, pero es de Perú. Y este es el plan que ellos aplican, ¿sí? De acuerdo al modelo que se vaya a aplicar, va a salir estas matrices, las podemos encontrar. Hay algunos enfoques. Recuerden que esta parte de la evaluación la empezamos indicando que había dos fases bien marcadas, ¿no? La pre-tilleriana y la post-tilleriana, y que luego de la post-tilleriana hay otros autores, ¿no es cierto? Hay bastantes. Entonces, mañana vamos a conversar sobre los modelos, y ya con el nombrecito del modelo, por ejemplo, poder ir a buscar, ¿no es cierto? ¿Qué sería un ejemplo en el Internet, no? Un ejemplo de plan de evaluación curricular de Stuffelbin, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Hablamos también de Stuffelbin, que él tiene su modelo, el CIPP, que en él se basa esta evaluación, por ejemplo. Ya el CIPP, que es contexto, insumo, proceso y producto, así se llama su modelo, ¿no? Y mide esas cosas, el contexto. Miren que el contexto siempre está presente. El contexto, el insumo, que es todo, el personal, los recursos, etcétera, etcétera. Y ahí lo vemos, y hablamos de esto también, al plan curricular o a la planificación curricular como un proceso, y a los resultados de ese plan curricular también como un producto que puede ser al mismo plan, a la misma planificación se la puede ver como un producto que puede ser perfectible, perecible, ¿no es cierto? Puede ser reemplazado por otro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, más que nada, esto les voy a dejar ahí, ya no lo vamos a leer más porque nos vamos a pasar el tiempo leyendo aquí, y la intención de hacerles notar es que hay en el internet, me lo encontré ayer en el internet, este plan, y me pareció bastante completo. Miren, inclusive, ¿no? Lo que tiene que tener todo plan, el cronograma, ¿no es cierto? Siempre, si dijimos que para que una planificación sea viable, tiene que tener una duración de tiempo, y en ese tiempo deben de planificarse las actividades y todo eso de lo que ya hablamos. Entonces, la consideración de un plan de evaluación también debe tener estos criterios, ¿no es cierto? Ser coherente, ser finito, ¿no es cierto? Tener objetivos viables, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí podemos revisar, miren, en cada ámbito hay criterios, instrumentos, tareas, responsables, y al final, ¿qué se le ha agregado? Es muy parecido a las tablas anteriores, pero ya se le ha agregado un responsable y un cronograma tentativo, ¿no es cierto? De tal fecha a tal fecha, dentro de un semestre, de un año lectivo, como lo quieran decir. ¿Ya? Miren, es eso, ¿no? Tener ya las tareas, los indicadores, los instrumentos, y el responsable y en qué fecha se asume que se va a realizar. Y finalmente, pues hay que proponer también una tablita, como en todo proyecto, pues de los insumos con los que contamos, recursos humanos, recursos materiales y el dinero, ¿cierto? El dinero, el financiamiento que vamos a requerir. ¿Ya? Entonces aquí a lo mejor estos modelitos les podrían servir si en algún momento tienen la posibilidad de realizar un plan de evaluación externa, sobre todo, está orientado a la evaluación externa, pero como les digo, en internet buscan en base al modelo, que mañana vamos a ver los más importantes, y van a encontrar ya las mallas. El Fernandito hace un rato mostró las mallas que se usan aquí, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que adecuarnos justamente a las normativas nacionales de
de las instituciones pertinentes que nos dan pues los modelos, y no es más que llenar las tablas que ellos nos propongan, ¿no? Entonces, con eso daríamos por finalizada esta parte, y no sé si nos lanzamos ahí a la sección de preguntas y respuestas. Buenas noches, don Raúl. Sí, dígame, buenas noches. Realmente agradecer por sus clases, realmente muy interesantes. Hay que leer bastante para volver a comprender el 100%. Yo tengo unas dos preguntitas que hacerle, por favor, que Dígame. me clarifique. ¿Qué es competencia, habilidad y destreza? Yo sé que usted lo mencionó, pero si fuera tan más de aclarar, es que da la sensación de que a veces como que se utiliza como con el mismo significado. Ya. Y segundo, yo no sé, bueno, hasta qué punto es importante el POA. ¿También entra dentro del currículum también este punto? Muchas gracias. Ya. A ver, la primera pregunta. Competencia, habilidad y destreza. Habilidad y destreza. Ya, a ver, verá. Una destreza es una situación es una situación puntual que el estudiante tiene que hacer. Por eso se evalúa por destreza, ¿no es cierto? Y ahí es donde que está el tope de los verbos estos de la taxonomía de Bloom. Entonces, yo evalúo por destreza, o también suelen decirse que por competencia, pero bueno, vamos a aclarar esto. Por destreza, ¿qué es una destreza? Es algo puntual que nuestro estudiante tiene que hacer para demostrarme que alcanzó un mínimo deseable ¿cómo es esta palabra? Un mínimo deseable de rendimiento, eso es, un mínimo deseable del rendimiento que yo quería. A saber, si yo necesitaba que nuestro estudiante conozca, ¿no es cierto? Conozca los componentes o las fases del plan de evaluación curricular, ¿ya? Entonces, al final yo voy a poner en la evaluación, hablando de la evaluación, voy a poner que el estudiante redactará o listará, pues por lo menos el 80% de todas las fases de la evaluación curricular, ¿sí? Entonces, tengo que tener en claro que ese nivel de rendimiento es el que hace que yo pueda decir que esa es una destreza que él alcanzó, ¿no es cierto? Él conoce, es una destreza inclusive cognitiva cuando hablábamos de Bloom, ¿no? Que es cognitivo, que es psicomotriz y que es afectivo. Entonces, también tengo que pensar en esas tres situaciones. Si yo pongo conozco, estoy queriendo conocer, estoy queriendo generar una destreza cognitiva que puedo fácilmente al final, pues, medir en base a lo que le digo, ¿no? La orden en el examen será liste las fases de la planificación o del plan curricular, ¿ya? Y hoy si son 5, ahí puedo decir, ¿no es cierto? Si de las 5 puso 4, ya obtuve el 80%. Pero es bien puntual, ¿no es cierto?, lo que voy a hacer. En cambio, una competencia es un conjunto ya de destrezas, es un logro mayor, ¿no es cierto? Ya varias cosas. Entonces, una destreza puede ser el conjunto una competencia puede ser un conjunto, ¿cómo sería así mismo? Un indicador que refleje un conjunto de habilidades o de destrezas que se alcanzó durante una unidad didáctica, por ejemplo, unas 10 clases, las cuales tenían unas destrezas chiquitas, al final las puedo englobar en una competencia, ¿sí? Entonces, la destreza va digámoslo, a las planificaciones microcurriculares, las de aula, las que yo consigo ahí. Y una competencia, que también se dice que una competencia es un conjunto de habilidades, entonces skills, destrezas y habilidades vienen siendo prácticamente lo mismo. Pero lo que no hay que confundir es que competencia es ya una habilidad mayor, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un desempeño mayor, que puede ser de una unidad o tal vez al final de un periodo lectivo grande. No sé si le aclaro ahí un poquito. O sea, destreza y habilidad es lo mismo. En realidad, sí. Por Ya, eso es que esa es la que viene la confusión. Destreza, habilidad, skill también se dice, ¿no? Y esa es solamente la traducción a inglés de habilidad. Entonces, una habilidad, ¿cómo se consigue? Mediante la práctica de alguna cosa. Y eso también lo puedo medir, pues, mediante un indicador pequeño, ¿no es cierto? Una habilidad o una destreza. Y en cambio, la competencia es ya juntar dos o más habilidades o destrezas y hacer que sea un rendimiento mayor, ¿sí?
Ya, de eso, como usted indicó hace un ratito, de eso hay un montón de literatura, y lo importante es que si tenemos dificultades en eso hay que leer, pero así en términos generales, lo que le acabo de decir es la situación así, ¿no? Una habilidad, una destreza es algo que es a lo mejor lo conseguimos en unas 2 clases ya. Una habilidad es que sepa de pronto un estudiante de matemáticas decir la familia de las decenas, ¿no es cierto? 10, 20, 30, 40, 50 hasta el 90. ¿Ya? Y eso lo puedo poner fácil en un examen, ¿no es cierto? Escriba la familia de las decenas del 0 al 90. Lo pone, ya. Entonces, si ya puede, esa es una destreza. Sin embargo, ya con esa destreza yo después pongo, el estudiante es capaz de sumar 2 números que están en la familia del 0 al 90. Ya es una situación que implica que comprenda lo anterior y ya además de eso haga una suma, ¿no es cierto? Entonces, eso ya le podríamos considerar una competencia. ¿Sí? Ya, Y el POA, mi estimado, por favor. ya. El plan operativo anual. Ese plan operativo anual es integral, ¿no es cierto? Ese ya va con respecto a lo que es la institucionalidad, a la parte administrativa, ¿no es cierto? Y también incluye obviamente la parte académica. Entonces, ahí en ella es una parte. Una parte del POA son nuestras planificaciones de las cuales hemos venido hablando, ¿no es cierto? La anual, la de unidad didáctica y la que ya no nos piden, la de aula. El POA es más integral, es más grande, ¿no es cierto? Le contiene, igual que como el PCI, que es ya una situación institucional que compete a todos los factores, a todas las dimensiones de las que se trata una institución educativa, ¿no es cierto? Sí. Espero haberle ayudado ahí. Muchas gracias, le agradezco. De nada. Raúl, si me permites un poco por completar, Claro. hay algunos autores que le diferencian a la destreza con la habilidad, pero no muy claramente, ¿no? Como tú mismo lo mencionas. Sin embargo, algunos autores indican que la habilidad es algo como innato, ¿no es cierto? Es como una aptitud, un talento, y la destreza es lo que se va desarrollando con la práctica y básicamente un aspecto que vamos a ir logrando con determinada actividad. Sin embargo, esto no está fundamentado, ¿no? Concluimos o coincidimos en el sentido de que puede interpretarse de la misma manera. Gracias, Fer. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Mañana vamos a trabajar con los modelos. Quería aclararles ahora que estamos casi todos. Tenemos una evaluación, una clase presencial que no la podemos dar por el tema de la emergencia. Ya un poco hemos estado conversando sobre el tema, pero hoy ya se definió. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a plantear una actividad de igual manera virtual que permita compensar esta actividad presencial. Esta actividad ya está definida, solamente debemos saber al momento con qué recurso virtual lo vamos a aplicar, que aspiro yo máximo mañana o el día jueves ya estaría definido, y esto va a tener como un plazo de entrega, un plazo mayor hasta la siguiente semana, hasta la semana del 19. Si alguien lo entrega antes, pues mejor. Sin embargo, en estos días, en la próxima semana, nosotros terminamos este curso el día jueves, ¿no es cierto? La próxima semana tendremos en este horario un espacio de tutoría. No es obligatorio, es opcional. El que requiera alguna guía, alguna tutoría que no se lo haya solventado por los canales de comunicación que tenemos, pues nos conectamos lunes, martes o miércoles para algún proceso de tutoría en el trabajo, en la actividad que vamos a definir. De tal suerte de que para el próximo fin de semana ya estemos pasando las actas a la institución de todos los que han logrado superar los objetivos de este curso, ¿no? Bien, ¿alguna inquietud tal vez? De lo contrario, podríamos quedar ahí por el día de hoy. Nos Muy buenas veríamos noches. el día de Una mañana. Sí, pregunta. buenas noches. Yo más quiero que me aclaren acerca del deber de la clase 13, o sea, del día de ayer. Estaba leyendo es del resumen
dice de capítulo 7, enfoques generales, y me parece que hay que leer y sacar un resumen de 2 hojas. Que me aclare, por favor. Sí, esa es mi tarea, me parece. Le voy a Sí, compartir, voy a compartir nuevamente la pantalla para explicarles nuevamente. Sé que ayer muchos de ustedes tuvieron dificultades para comunicarse, pero bueno, a ver, esta es la clase de ayer. Sí, es esta, es periodos de la evaluación. Sí, como se menciona aquí en la descripción de la tarea, deben pues descargarse el documentito. A ver, ahí está. Y como nos indica aquí, dice que hay que leer solo el apartado B del documento, ¿no es cierto? Entonces ya lo vamos a revisar de una vez. Entonces tomamos el documento, vamos a abrir. Ya está esto también. Sí. Ok. Ya. Sí estoy compartiendo, ¿no? Ahí se fue la compartición. A ver, ahí se fue. Ahí sí se ve en mi escritorio nuevamente, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces miren, aquí en el documento que no se abre, yo lo tengo descargado acá. Ayer sí se abrió, así es que está acá. Está acá. Es tipos de evaluación. Evaluación indicativa, este creo que era. Luego me van a decir que no se abre. Aquí está descargado. Y si no se abre, pues le descargamos. Vamos a ver en las descargas. Valga que haya pasado esto. Descargas. Y aquí está descargado varias veces. Es de este documento, ¿no? Esperemos que se abra la máquina. Está un poquito lenta. Pero bueno. Dice que hay que leer solo la parte de periodos de la evaluación curricular. ¿Sí? Entonces, el documento este trata de lo que hablamos en un comienzo de la evaluación, ¿no? La época pre-tayleriana y post-tayleriana. Y también está hablando ahí de unos 4 o 5 periodos más que se dieron entre esos 2 periodos, ¿no? Hay que realizar un resumen de solamente esa parte, que no tenga más de 2 hojas. Si desean lo pueden hacer en grupos de 2, pero ya de 2 personas, pero ya saben que el envío es individual, ¿no? Entonces lo que me preocupa es esto, que no se quiere abrir. Ahora, bueno, abramos del fuente que está por aquí. Si no, ya les vuelvo a cargar, pero si no se han reportado es que recién quieren hacer la tarea. Y pues, a ver, ya se abrió por acá. Ya se abrió por acá. Ya voy al finalizar la clase hago de nuevo esto y si no se abre pues les vuelvo a subir o ya les envío al chat, ¿ya? Al chat les voy a enviar este documento por lo que pueda pasar. Entonces, esperemos más un ratito, la máquina está que pide auxilio. Ya, ahí creo que está. Ya. Entonces, es simplemente, miren, está separado por apartados, el apartado A. Nosotros vamos a irnos al apartado B. Que son 4 o 5 hojas, me parece. Sí, aquí está, vamos a que sea más grandecito. Eso. Vamos por evaluación. Disculparán, nomás la máquina ha pasado prendida todo el día y está ya que pide perdón. Ya, esta es, ¿no? Entonces empezamos la página 7. Periodos de la evaluación. Solo esta parte hay que leer. Miren, periodo pre-tayleriano, el periodo tayleriano o post-tayleriano, etcétera, etcétera. Y ahí habla del periodo de la inocencia, del realismo, profesionalismo, autoevaluación, bla, 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 bla. Reformas curriculares, ya, son 3 hojas apenas, de la 7 a la 10. Y ustedes van a hacerle ahí un resumen, ya. Ni siquiera debía haber puesto que son 2 hojas, debe salir algo menos de 2 hojas. A lo mejor 1 hoja y media, algo así, porque van a leer apenas 3 hojitas. Es el trabajo, facilito. Lo leen esto y hacen su resumen. Ya saben que el resumen es coger la idea central y parafrasearle un poquito, poner el aporte de cada uno y ya, lo que entendimos, como hacíamos en la escuelita. ¿Sí? Entonces,
tengan la bondad, esa es la tarea. ¿Ya? Estos son los documentos que me acabo, sí, estos son los documentos que me acabo de descargar, si están bien o no, que como les comento, mi máquina ha pasado prendida todo el día y está pidiendo perdón. Ya, lo mismo para el otro maestro. Por favor, Sí. si entendí bien, hay que leer la evaluación del currículo de México Fer. y realizar un planteamiento de la evaluación curricular. No. Ahí debemos hacer un diagrama de flujo, tal y cual hicimos la primera actividad, que fue un flujo de trabajo del proceso para crear carreras del CENESID. No sé si recuerden la primera semana, Sí. exactamente el mismo trabajo, pero ahora con el proceso de evaluación curricular del archivo que manejan, que está enlazado en la tarea, ¿no? Es igual un diagrama de flujo, no hay que detallar, no hay que desarrollarlo, sino comprender cómo se va a realizar el proceso de evaluación curricular según ese modelo. Nada más. Muchas gracias, le agradezco mucho. Excelente, a las órdenes siempre. ¿Sí? Bien, hoy no hay tarea para que podamos completar con las funciones que tenemos previsto de la clase de ayer, con esos conocimientos que vamos a adquirirlos en las actividades. Estaría bien. Hoy no tenemos ninguna actividad, de tal manera de que podríamos adelantar con esas dos tareas pendientes. De mi parte, yo les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Nos veríamos mañana 8:15. Sería ya la última clase, porque el día jueves en realidad vamos a revisar actas, calificaciones, hacemos una retroalimentación y finalizamos, ¿no? Entonces, ya estamos llegando a la recta final. De mi parte, entonces, hasta el día de mañana, 8:15. Eso. Cuídense, por favor. Muy amable, Fernando, compañeros también, como siempre, un gusto. Como dice Fernando, mañana va a ser nuestra última sesión ya para el día jueves, hacer pues entre otras actividades como las que dice Fernando también, la clausura del curso y el paseo, ¿no? Quiero agradecerles por su atención un día más y desearles que tengan una buena noche. El día de mañana 8:15 estamos ahí al pie del cañón. Gracias, amigos. Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Ya, cuídese.